y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 5 de noviembre del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy en la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 al 12, sobre el tema mantenernos cerca de Cristo. Lo conocían como el mejor exterminador de cucarachas en todo el pueblo. En otra parte del país había conseguido un pesticida color café que destruía los bichos. El hombre iba casa en casa con su rociador de mano, librando las casas de las plagas de insectos. Entonces la voz corrió por todas partes de que este exterminador sí daba resultados. Solo había un problema. El pesticida que usaba no era para uso doméstico, sino agrícola. En los campos, bajo el sol, se desintegraba, se le volvía inofensivo. En las casas persistía como una sustancia tóxica que envenena al ser humano y causa problemas neurológicos. Se estimó que el costo de remediar el daño causado por este exterminador mal informado superaría los 20 millones. Imagínense ustedes. Al ver la Biblia, Amos 8:11, he aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por causa desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios declara, primeramente, falta de escuchar la palabra. Y también Dios declara, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Falta de conocimiento. Lo que no sabe le puede hacer mucho daño. Bueno, lo vemos con el tema de la venida, segunda venida de Cristo, como igual que el domingo pasado. El fin del mundo. Muchas ideas circulan acerca de lo que va a suceder. Se riegan por los medios sociales, por medio de predicadores y en conversaciones. Algunos ven la marca de la bestia en todo. Algunos ven la marca de la bestia en todo. Otros tratan de identificar al anticristo. Sin embargo, pocos recurren directamente a la fuente, a la Biblia, para ver lo que ella nos dice al respecto. No presta más atención
a lo que le dicen por allí, de lo que presta a la Biblia. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver lo que Dios nos dice acerca del hombre de maldad, como nosotros sí llamamos el anticristo, que surgirá un día. El domingo pasado tomamos primer capítulo de la segunda Tesalonicenses. El domingo pasado comenzamos a estudiar la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. En esta iglesia, algunos tenían la idea de que el día de juicio ya había llegado. Quizás creían que Jesús había regresado secretamente, o pensaban que Dios ya estaba juzgando la tierra mediante los eventos de su día. Algunos hasta habían dejado el trabajo porque pensaban que el fin del mundo había llegado. Hemos escuchado, ese tipo de personas aún existe, sí, dejando el trabajo. Dios nos explica ciertos detalles acerca del futuro para que vivamos preparados y no espantados. Veamos en realidad entonces lo que nos dice acerca de este personaje, el hombre de maldad, que surgirá antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy nosotros ya tomamos de leer 1 al 12, pero primeramente vamos a ver 1 al 4 de segunda Tesalonicenses. Antes de la segunda venida de Jesús, interesante, hay tres cosas que tienen que suceder. Aquí vemos dos de ellos. Primeramente 1 al 4 podemos encontrar primero dos de ellas. Tiene que suceder, dice que la apostasía o la rebelión contra Dios. También tiene que manifestarse el hombre de maldad. Es el mismo personaje que el apóstol Juan y nombre de anticristo, y que se conoce como la bestia en el libro de Apocalipsis. Entonces la pregunta ahí está: ¿por qué nos habla Dios de estas cosas que van a suceder? Ya yo le dije que tres cosas que tienen que suceder antes de venir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es en realidad para que nos espantemos, a menos que estemos lejos de Él. La persona que vive en desobediencia a la obediencia de Dios, en lugar de vivir por fe, bien, puede sentir temor ante estas cosas y quiere ignorarlas. Pero si nosotros caminamos en la luz de Cristo, en realidad estas cosas no tienen por qué asustarnos. Más bien deben darnos seguridad, sí, seguridad. Primero, ya yo les dije que tres. Primero, sucederá, según versículo 3, nosotros podemos encontrar, sucederá la apostasía o la rebelión contra Dios. Esto representa un rechazo de una verdad que ya se sabe. Es el acto de darle la espalda a algo o a alguien que ya conoces. Una persona que no conoce la verdad, imagínense ustedes cuando la palabra la apostasía. Una persona que no conoce la verdad no puede cometer apostasía porque no saben en realidad sí. Solo alguien que lo sabe y lo rechaza puede hacerlo. La rebelión contra Dios. Lo que Dios nos dice que va a pasar. Entonces, es que antes del fin, muchas personas que se consideran cristianas creerán las mentiras del enemigo. Se dejarán llevar. La mejor manera de evitar
que esto nos suceda a nosotros es conocer bien la palabra de Dios. Por eso la doctrina es importante, sí. Conocer bien la palabra de Dios y basar nuestra fe en lo que Dios nos dice. Si no, fácilmente la rebelión contra Dios sucederá, la apostasía. No nos perderemos en la gran apostasía si nuestra fe está fundada en la Biblia. Segunda cosa que sucederá aquí seguidamente, versículo 3 adelante podemos ver, sucederá que el surgimiento del anticristo, el hombre de maldad. Es posible que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo, que la apostasía sea el resultado del engaño del anticristo. Observemos bien lo que nos dice este pasaje acerca del anticristo. Nos dice que se opone a toda clase de religión, se opone a Dios y a todo lo que se adora. ¡Wow! Lo irónico es que entonces se adueña del templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Cómo es que se opone a la religión? Se convierte en objeto de adoración. Se pondrá a toda clase de religión, pero luego formará una adoración en torno a su propia persona. Es posible que para aquel tiempo el templo de Dios en Jerusalén se haya reconstruido. Mira que el versículo 4 yo voy a leer. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice que Él se instalará en el templo de Dios. Cuando lo veamos y lo entenderemos. En este pasaje no es menciona, pero una de las cosas que hará será imponer su marca de anticristo. Miren, la marca de la bestia se describe, ya nosotros sabemos, en el libro de Apocalipsis, especialmente capítulo 13, versículo 16 al 17. Yo voy a leer 2 versículos. La marca de la bestia, cómo se describe. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno y pusiese comprar ni vender, comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, miren aquí esos 2 versículos que yo mencioné. Nos dicen muy claramente cómo será la marca de la bestia. Será una marca que representa la bestia con su nombre o número. Será imposible comprar, aquí dice que, o vender sin esa marca. Se pondrá en la mano derecha o dice que en la frente. Eso significa que una vacuna, por ejemplo, no puede ser la marca de la bestia. Cuando sucedió hace como 4 años atrás, y 3, 4 años, sobre la vacunación. Entonces, mire, yo estaba recibiendo la llamada de comarca. Unos hermanos de comarca me preguntaron por teléfono durante pandemia. Entonces, sí, pastor, ese de 666 y la marca de la bestia, nosotros permite o no, sí, pero imagínense ustedes, sí, clarita.
Eso significa que una vacuna, por ejemplo, no puede ser la marca de la bestia, sí, según ese texto. Sí. No cumple con los requisitos. Por eso, hermanos, no le deje confundir. Mire, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, ya leímos hasta 5. Ahora 5 al 12 nos dan más información sobre el anticristo. Ya yo le dije que sucederá 3 cosas. Exactamente aquí vemos la tercera cosa que tiene que suceder antes de que Jesús regrese. Mire, versículos 6 al 7 lo menciona. Lo que detiene la expresión completa de la maldad tiene que ser quitado. Cuánto me encantaría poder haber estado presente cuando Pablo les habló a los tesalonicenses de este punto. Mire, ahora no sabemos con seguridad a qué se refería, pero posiblemente los hermanos de esa iglesia tesalonicenses comprendían qué es lo que ahora Pablo estaba diciendo. ¿A qué se refería? Algunos creen que es el Espíritu Santo, otros que es la iglesia y otros que es el gobierno. Bueno, en realidad el gobierno muy poca posibilidad. La iglesia y mayoría dice que el Espíritu Santo. Pero al no saber exactamente a qué se refiere, debemos entender que Dios está en control, ¿verdad? En el momento preciso, Él quitará lo que ahora detiene la maldad y llegará el desenlace. Se manifestará el malvado. Habrá un gran engaño. Ya nosotros sabemos cuando el tiempo llega. Habrá un gran engaño que vendrá sobre el mundo. Entonces, una mentira que todos creerán. Creerán sobre la mentira. Menos los que estén firmes en la verdad. Incluso se realizarán milagros y señales. Mira aquí versículo 8 adelante hasta 12. Nosotros podemos ver aquí. Se realizarán milagros y señales a nombre de la bestia. Así que, hermanos, por favor, no vaya a creer la mentira de que todos los milagros son de Dios. No es así. El enemigo también tiene poder para hacer milagros, aunque no son tan perfectos como los de Dios. ¿Ustedes recuerdan el libro de Éxodos? Cuando Moisés confrontó a Faraón egipcio para exigirle que dejara ir al pueblo de Israel. Dios le dio señales para mostrarle a Faraón. Una de ellas fue que su barra se convirtió en serpientes. Lo interesante es que los magos egipcios pudieron duplicar la señal, solo que la vara de Moisés se comió las varas de ellos al final, ¿verdad? Mire, hermanos, durante ese tiempo Dios protegió a su pueblo de la mayoría de las plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipcio. Del mismo modo, Dios protegerá a su pueblo en medio de las catástrofes que vendrán. Ese tiempo sí la gente tiene miedo viendo sobre la guerra ahora sí. Israel contra Palestina. Hermanos, la pregunta es esta: ¿mantendremos la fe? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Creemos la verdad o nos deleitaremos en el mal? La mejor defensa contra el anticristo, pase lo que pase, es mantenernos muy cerca de Cristo todos los momentos. Así que, hermanos, la mejor defensa contra el anticristo
es nosotros mismos mantenernos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me